Iglesia de Jesucristo, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron en este nuevo día que Dios nos regala? Dios les bendiga a todos. Es un placer para mí una vez más estar con ustedes. Un domingo más, un tiempo más que Dios nos regala para que compartamos su gloriosa y su bendita palabra. Así que bienvenidos todos. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo fraternal. A través de esta red social, a la distancia, un abrazo para todos. Saludo a todos los que ahora mismo se conectan a través de este medio para escuchar la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Quiero contarles que esta semana ha sido una semana especial. Esta semana ha sido una semana espectacular, gracias a Dios y a su divina providencia, ¿no? Contarles que en nuestra sede Timaná estamos haciendo cambios, estamos haciendo unas transformaciones para poder tener un lugar más digno, ¿no? Contarles que nuestra sede Timaná se está ampliando, nuestra sede Timaná se está remodelando, porque esta pandemia va a pasar. Esta pandemia tiene un tiempo, hermano, no sabemos cuándo, pero esta pandemia va a pasar. Y vamos a volver a nuestra iglesia, vamos a volver a nuestro templo, vamos a volver a nuestra sede y nos vamos a volver a reunir como Dios manda. Así que quiero contarles que esta semana ha sido una semana espectacular. Gracias a todos los que se han acercado a nuestra sede Timaná. Gracias a todos los que han apoyado financieramente, económicamente, a los que han apoyado, ¿verdad?, con un día de trabajo, medio día de trabajo. Gracias. Quiero darle las gracias a todos. Quiero darle la bienvenida a todos los que se conectan ahora mismo. Como siempre, la primera, Matilde Castro. Mati, gracias. Me encanta. Eres la primera. Yo siempre me imagino que estás ahí haciendo la cuenta regresiva y apenas se comparte el link. Yo me imagino que de una vez das like a eso. Entonces, Matilde, un abrazo. Un abrazo a la distancia para ti, para tu mamá, para tu hijo, para todos en casa. Dios te bendiga, Matilde. Esa es la actitud, me encanta, y eso Dios lo bendice, eso Dios lo multiplica. A mi hermano Sebastián Ramírez y a su esposa Catherine, Dios los bendiga. Les saludo esperando que se encuentren bien, que esta semana haya sido provechosa, de mucha bendición para ustedes. A mi hermana Araceli, a su esposo, ¿verdad? A tus hijos, mi hermano Sebastián y Catherine, Dios los bendiga. A mi hermana Dori, que esta semana estuvo por allá en nuestra sede Timaná. Hermana Dori, Dios te bendiga, te guarde. Qué bueno saber de ti, haberte visto, qué día, saber que estás bien, tu familia. Bienvenidos todos. La pastora Luz Mari, allá que se hace responsable, allá de la sede Timaná. Pastora Luz Mari, aquí estamos haciendo la tarea como Dios nos ha ordenado, como usted me ha ordenado. Aquí estoy haciendo la tarea. A mi hermano Daniel Villegas, a su esposa Geraldine, ¿verdad? A todos y cada uno, a mi hermana en carne, mi hermana de sangre Janet Sandoval, a su esposo Héctor, a su hija, ¿verdad?, Laura Valentina. Dios los bendiga. A mi hermano Félix, a Paula, a Yolanda Rodríguez, dime, a mi hermana María Isabel Huaca. Ahí esta semana estuvimos hablando de un milagro que Dios hizo para ella, para su familia, porque todos son los bendecidos. Hermana María Isabel, pues es una bendición agridulce por el solo hecho de saber que te tienes que ir. Nos duele, y hoy lo digo públicamente, nuestra hermana María Isabel tiene que viajar, tiene que partir de esta hermosa ciudad, y decirte públicamente que nos vas a hacer mucha, pero mucha falta, mi hermana María Isabel, pero compartimos tus bendiciones, tus logros. Así que abrazamos esas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Mi hermana María Arles, a la familia Herrera Chávarro, Dios los bendiga. Qué bueno saber que están bien. Familia Herrera Chávarro, bienvenidos a este tiempo de la palabra. Y así a todos y cada uno de los que están sumando. Allá mi hermano Félix, ya te va a saludar mi hermano Félix. Qué bueno saber que estás ahí, en la fuente correcta, la palabra de Dios. Así que decirles eso, Colombia y el mundo hoy estaba afrontando esta pandemia, esta epidemia
Y es más, no quisiera ni hablar hoy de esta pandemia. No lo vamos a hacer. Vamos a hablar de que Dios nos tiene con vida, de que Dios nos tiene con salud. Y como en estos días leía, si en tu casa no ha muerto nadie, es porque se cumple su palabra, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Pero hoy tengo que decirles, hermanos, el hecho que en nuestra casa no haya COVID-19 no quiere decir que no existe. Necesitamos tener cuidado, mis hermanos. Necesitamos cuidarnos. Gloria a Dios por todos los que se conectan, el equipo de servidores. Quiero saludar al equipo de apoyo pastoral. Llamen a sus familiares, conecten esta red a su computadora, a su televisor y escuchen la palabra. Quiero ver los integrantes del grupo Fares, quiero verlos conectados. Todavía no los veo y quiero saber que están ahí recibiendo hoy palabra. ¿Listo? Que hoy están ahí conectados recibiendo de la cobertura que hoy tienen. Saludo a Mafe Ramírez, ¿verdad? Saludo a mi hermano William Oncar, allá en Timaná, nuestra sede de Timaná. Mi hermana Marta Semanate, Dios te bendiga. Saludo a toda la sede de Timaná. Quiero agradecer a todos los hermanos que esta semana de la sede de Timaná han aportado con un día de trabajo. Han ido a ayudar, han ido a apoyar, hermanos. Yo le hago ese llamado a toda la sede de Timaná, por favor, sentido de pertenencia. Todos mis hermanos de la sede de Timaná, sentido de pertenencia. Quiero agradecer a mi hermano William, quien se ha tomado el liderazgo de la transformación de este lugar. Hermano William, estamos tan agradecidos que no tenemos con qué pagarle, dice el dicho. Pero sabemos que hay un Dios que es el que recompensa, hay un Dios que es el que paga, que no hay ningún solo esfuerzo que se haga para la obra de Dios que se quede sin recompensa. Y si bien sabemos que no lo hacemos por la recompensa, ni por un bien material de parte de Dios, sabemos que Dios no le debe favores a nadie. Hermano William, solo espere la lluvia de bendiciones para usted y para su esposa, para su familia. Así que agradezco al hermano Miguel, al hermano Jesús Rojas, a Lina, a la hermana Edilma, al hermano Arbey, a todos los que llegan allá. ¿Quién? A la hermana Edith, a su hija Silvia, no, a todos. A veces me da miedo mencionar nombre porque siempre me va a escapar uno, pero decirles a todos gracias. Gracias, porque para eso se necesita sentido de pertenencia. Para eso se necesita amar la obra, porque a veces cometemos el error de esperar que los pastores nos hagan todo, y resulta que somos un cuerpo, somos una familia, y no hay una cabeza sin un cuerpo, y tampoco hay un cuerpo sin una cabeza. Y aquí necesitamos el apoyo, pero también quiero agradecer a todos, óigame bien, a todos los hermanos de la sede de Pitalito que han contribuido económicamente para un bulto, para 2 bultos, para 3 bultos de cemento. Quiero agradecerle a Humberto Gasca. Quiero agradecerte, Humberto. ¿A quién más ha ido de acá? Sí, pero ¿quién ha ido de acá? ¿Solo Humberto? Bueno, solamente Humbertico de aquí de la sede Pitalito ha ido a apoyar allá. Y Humberto, un abrazo. Muchas gracias y el Señor sea recompensándote. Pero también a mi tía Elena, que día a día está ahí preparando esos deliciosos alimentos para que todos podamos, ¿verdad?, compartir y trabajar en la obra del Señor. Así que Dios les bendiga a todos. Yo les invito a que oremos y demos inicio a este tiempo. Hermana Silvia que está radicada en Medellín, pero que ahora la tenemos aquí en nuestra sede de Timaná. Silvia, bienvenida. Te necesitamos, esta obra te necesita. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que hoy sea Él hablándonos. Vamos a pedirle al Señor que sea hoy dándonos un mensaje glorioso. Que sea Dios quien hoy hable a nuestro corazón. Que no sea José Luis, que más que José Luis sea el Dios de los cielos hablando a nuestras vidas. Saluda a mi hermano Obeimar Rojas, que se acaba de sumar. Hermano Obeimar, un abrazo a la distancia. Bienvenido a este tiempo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a orar
y vamos a pedirle a Dios que en esta preciosa mañana, este día tan hermoso, sea Dios hablándonos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos infinitas gracias. Padre de la gloria, nos cubrimos con el pacto de la sangre de Jesucristo. Y hoy queremos decirte, Señor, que bendecimos tu nombre. Bendecimos tu precioso y glorioso nombre, Señor. Gracias hoy damos por toda una semana de vida, de cuidados, de privilegios que tú nos has dado y que tú nos has regalado. Señor, en el nombre de Jesús, hoy quiero decirte, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, porque hoy nos permites levantarnos un día más alrededor de aquellos que amamos y que tú nos amas. Señor, porque si hoy estamos con vida y con salud, Señor, no solamente han sido nuestros cuidados, ha sido el poderoso cuidado de tu mano soberana sobre nosotros. Gracias, porque hoy Casa de Provisión tiene un Dios que nos guarda. Hoy Casa de Provisión tiene un soberano, todopoderoso y sublime Dios que nos guarda, que nos protege, que nos rodea, que nos bendice, Señor. Padre, gracias, porque hasta el día de hoy tu mano de poder, de amor y misericordia nos ha sostenido. Señor, en la cobertura tuya, Señor, la cobertura invisible tuya, pero también bajo la cobertura visible, Señor, humana en esta tierra de la pastora Luz Mari, me acojo, Señor, y te doy honra, gloria, poder y alabanza en esta mañana. Y yo me escondo detrás de ti, Señor, para pedirte, por favor, úsame en esta mañana. Señor, quiero pedirte que sea tu mano, Señor, y tu espíritu sobre mí, Señor, poniendo en mis labios el denuedo. Seas hoy guiándome a hablar no mi mensaje, sino el mensaje tuyo, el mensaje del Padre, el mensaje del Hijo, el mensaje del Espíritu Santo. Señor, hoy te ruego que me hables para hablar a tus hijos. Señor, hoy llevo, Señor, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, todo lo que soy, cautivo a tu obediencia. Hoy nos alineamos con el Espíritu Santo, Señor. Nos escondemos detrás de ti y te pedimos que seas hoy hablándonos, que seas hoy guiándonos, que seas hoy direccionándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, hoy en la autoridad que tú me das, bendigo cada hombre, cada mujer, cada familia que ahora mismo, Señor, se dispone, Señor, así como nos disponemos para salir a trabajar, como nos disponemos para preparar y consumir los alimentos, como nos disponemos para muchas otras cosas. Yo te ruego que hoy bendigas la iglesia, que hoy de manera responsable, de manera piadosa, de manera diligente, hoy se dispone a escuchar, Señor, el glorioso mensaje, como si nuestro templo estuviera abierto, como si estuviéramos llegando a la iglesia, Señor. Hoy se levantan a darle prioridad, Señor, a darle el primer lugar al tiempo de la palabra. Por eso hoy, Señor, yo te pido que levantes a los líderes, que hoy levantes a los líderes, Señor. Aquellos que hoy, Señor, enseñamos tu palabra, aquellos que hoy dirigimos un pueblo, Señor. Señor, levántalos con diligencia, con prontitud, con responsabilidad. Señor, una iglesia que hoy se levante con líderes, amantes de ti, amantes de tu gobierno, Señor, amantes del liderazgo, amantes de la cobertura, pero, Señor, responsables, respetuosos de la iglesia, de los líderes, de los pastores que tú has colocado. Señor, hoy en el nombre de Jesús nos unimos a la sede de Timaná. La sede de Pitalito hoy se une a la sede de Timaná, y la sede de Timaná hoy se une a la sede hija, Señor, Pitalito, y nos unimos en un solo cuerpo. Nos cubrimos con el pacto de la sangre de Jesucristo. Señor, hoy te entregamos toda necesidad.
Hoy te entregamos toda carga, hoy te entregamos toda lucha, hoy te entregamos toda dificultad, todo problema, Señor. Padre, todo problema en el hogar, en la familia, Señor. Todo problema financiero, todo problema laboral, todo problema de salud. Padre, mete tu mano. Yo te pido que hoy tú te glorifiques. Señor, hagas algo grande y poderoso en nosotros. Hermano, usted que me está escuchando, levanta tus manos y dígale: Señor, aquí estoy, Dios de los cielos. Te necesitamos. Señor, hoy tenemos hambre y sed de tu presencia. Señor, hoy tenemos hambre y sed de tu Espíritu. Señor, yo te ruego que hoy a través de esta palabra tú nos moldees. A través de esta palabra tú nos formes. Señor, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Dios. Señor, dejamos a un lado los argumentos. Dejamos a un lado, Señor, lo que no es tuyo, lo que no nos hace crecer, lo que no fructifica. Dejamos de lado en el nombre de Jesús los resentimientos, las envidias, las venganzas, los rencores en el nombre de Jesús. Y como tus hijos te pedimos, llénanos de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Iglesia, por un momento dígale: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entrego las llaves de mi vida, de mi corazón, y te ruego que hoy entres y hagas lo que tengas que hacer. Y hoy entres y hagas los cambios que tengas que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te alabamos, Dios. Has sido demasiado bueno. Tuya es toda la gloria. Tuya es toda la honra. Tuyo es todo el poder, Señor. Tuya es toda la alabanza. Señor, tuya es toda la exaltación. Hermano, usted que me está escuchando, dígale: Señor, toda mi vida hoy la entrego como ofrenda, en gratitud a ti, Señor, porque has sido bueno. Hasta hoy, Señor, tu mano de poder, de amor y misericordia nos ha sostenido, Señor. No hay otro Dios como tú. No hay Dios que haga las obras que tú haces. Señor, nos has sostenido, Padre. Gracias, Dios de los cielos. Te bendecimos en esta mañana. Te glorificamos. Exaltamos tu nombre. Gracias por toda una semana de favores. Y hoy en este primer día de la semana, gracias por todos los favores que ya tienes dispuesto para nosotros, tus hijos, en esta semana. Hoy te doy gloria. Gracias, Señor, por todos los que se están sumando, por todos los que se están añadiendo. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Quita lo que tengas que quitar. Vamos, iglesia, ahora conmigo, dígale: Señor, quita lo que tengas que quitar. Coloca todo lo que haga falta en nosotros. Señor, queremos cada día parecernos al modelo que tú tienes para nosotros, llamado Jesucristo. Alabanzas son dadas a ti. Te adoramos, soberano Dios. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre santo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios por tu vida. Tú que te has conectado para escuchar un mensaje, una palabra hoy. Bienvenido a este tiempo. Eres bienvenido. Eres parte importante de esta iglesia. Decirles que todavía estamos en cuarentena. Todavía está la pandemia viva. Pero decirte que este tiempo era y es y sigue siendo necesario. Este tiempo es necesario. Así que bienvenido a este tiempo y contarte que mira, estamos negritos, un poquito negritos del sol, asoleándonos en nuestra preciosa sede Madre Timaná. Decirle que toda la cubierta, el techo del lugar de reunión ya se colocó. Se han colocado aproximadamente 60 tejas, yo creo que un poquito más. Tejas de 3 metros con 20 son hartas. Eso es un techo grandísimo. La inauguración, hermano, va a ser con usted. Yo no sé cuántos dicen amén. Escríbame amén si usted quiere ir. La inauguración va a ser con usted. Le estaremos dando día, hora y fecha. Y les cuento la primicia. El pastor Oscar Calderón
Nuestro mentor espiritual, hermanos, ya dijo que él quiere estar en ese tiempo. Así que prepárese, hermano, porque después de todo este tiempo de aislamiento vamos a tener tiempos gloriosos. Con todos los protocolos vamos a seguir los cuidados, hermano, por el bien suyo y el mío. Pero vamos a tener un tiempo de inauguración tremendo en nuestra sede Timaná. Como usted y yo ya sabemos que se hace con comida, con alabanza, con adoración, hermano. Vamos a tener un tiempo glorioso. Así que prepárese para esto. Yo vuelvo y lo digo, se lo digo en el nombre de Jesús y no me equivoco. Este tiempo era necesario. En esta semana uno de los líderes de la iglesia me dijo que en este tiempo es donde se prueban los líderes. Así que todos esos que están escribiendo amén, allá nos vamos a ver. Hay un lugar especial para usted. Si usted antes decía eso es muy chiquito, ahora va a ser grande. Si usted decía mucho calor, ahora va a estar refrigerado. Va a ser campestre, hermano, porque la sede la estamos diseñando de tal manera que quede campestre. Vamos a ver una huerta, vamos a ver un jardín, vamos a ver muchas plantas, hermanos. Así que siga orando por nosotros, siga apoyándonos con sus oraciones, pero también con sus recursos. Y una vez más, gracias a todos los que han venido aquí a la sede de Pitalito, los que han ido a la sede de Timaná a dejar un recurso. Dios les multiplique. A los que han ido y han sembrado un día de trabajo de aquí de Pitalito, como nuestro hermano Humberto, gracias. Yo sé que muchos me llaman y me dicen yo quiero ir, y yo les digo bueno, pero no se quede solamente en un querer, hacer que se vaya. Así sea sirviendo agua, hermanos, pero va a ser de mucha ayuda. Así que, hermanos, vienen cosas tremendas. Este tiempo era necesario para probar nuestra fe. Este tiempo era necesario para probar nuestra confianza, pero también la obediencia a la palabra, para extrañar a los hermanos, para amar el templo, para tener un sentido de pertenencia por nuestra iglesia. Yo quiero compartirte un tema hoy, el cual he titulado, hermanos, he titulado este tema, caminar con Dios significa. Amén. Caminar con Dios significa, para los que toman nota, hoy quiero compartirte el tema, caminar con Dios significa. Y hoy quiero contarte que gracias al discernimiento del Espíritu Santo en nosotros, pero también a la palabra de Dios que hay en nuestras vidas, quien nos ilumina y nos alumbra el camino, como lo dice Salmo 119, verso 105. Hoy, gracias al discernimiento del Espíritu Santo y a la iluminación de la palabra de Dios, podemos ver que los tiempos que estamos viviendo nos muestra que Cristo viene pronto. Hoy tengo que decirles, iglesia, Cristo viene pronto. ¿Cuántos desde sus casas me dicen amén? ¿Cuántos lo están esperando? ¿Cuántos ya están preparados para la venida de Jesucristo? De pronto en el mundo muchos son los que están esperando es que se reactive la economía. Y claro, se tiene que reactivar. Hoy muchos lo que están esperando es que ya yo pueda ir a trabajar, pueda abrir mi restaurante, mi negocio, mi almacén, mi empresa, la iglesia. Y es importante. Pero hoy la palabra de Dios y el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu y a través de todo lo que estamos viviendo nos muestra, hermanos, algo muy visible y muy evidente. Es que Cristo viene muy pronto. Y si bien creo que como iglesia hemos sido valientes, porque yo sé que le estoy hablando de una iglesia valiente, ¿cuántos dicen amén? También creemos que cada día se hace más complicado para todo. Y en especial para seguir a Cristo. Hoy, hermanos, se hace difícil. Hoy se hace demasiado complicado para todo. Para el trabajo, para la vida financiera, para la vida social, para la vida espiritual. Pero en especial, hoy se ha complicado mucho más las cosas para seguir a Cristo. La economía, la política, la sociedad, el trabajo, la cultura, las crisis, los problemas y muchos etcétera se levantan hoy como barreras e impedimentos para que podamos vivir la vida cristiana que todos quisiéramos. Por eso es que hoy quiero compartir
esta palabra, caminar con Dios, significa? Porque para muchos quizás entendieron que caminar con Dios significaba ausencia de problemas. De pronto muchos entendieron y pensaron y les dijeron que caminar con Dios significaba no tener dificultades, vivir una vida casi perfecta. Pero hoy tengo que decirte que caminar con Dios significa otra cosa, que no es mala, pero que hoy nos va a abrir la luz de nuestro entendimiento y nos va a ayudar a disfrutar la vida cristiana que hoy estamos viviendo y llevamos de la mano. Por eso es que hoy quiero compartir algunos personajes bíblicos que nos muestran lo que significa seguir a Cristo. Porque si creemos, hermanos, porque hoy sí creemos que por más difícil que sea vivir para Dios, creemos que es lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos saben que hoy seguir al Señor es lo mejor que nos ha podido pasar? Yo digo amén. De verdad que si con Dios ha sido difícil, yo me atrevo a decir hoy que sin Él sería imposible. Y hoy vamos a ver 4 ejemplos que Dios permitió que quedaran registrados para mostrarnos hoy, aquí en Pitalito, el Huila, en Colombia, en pleno 2020, lo que significa seguir a Cristo. De pronto usted lleva una vida cristiana de X o Y manera, pero que al ver hoy el ejemplo y modelo de estos hombres, usted va a decir, me falta X o Y ejemplo o modelo y yo lo quiero vivir para que nuestra vida cristiana sea mucho más provechosa, mucho más ejemplar y mucho más deliciosa. Así que usted que está tomando nota en su casa, el tema hoy es caminar con Dios significa. Y lo primero, usted que está tomando nota, lo primero que significa caminar con Dios es que caminar con Dios significa tener comunión con Dios como Enoc. El tema de hoy, caminar con Dios significa, y es eso, caminar con Dios significa tener comunión con Dios como Enoc. Usted dirá, José Luis, pues obvio que una vida cristiana y caminar con Dios significa tener comunión con Dios. Y aunque parezca obvio, lo tengo que decir. Hoy muchos, en muchas iglesias de Colombia y el mundo, han pretendido vivir una vida cristiana, pero casi que alejada de Dios, o una vida cristiana asistiendo a la iglesia y hasta teniendo cargos ministeriales y de liderazgo, pero sin una comunión con Dios. Y Dios dejó el ejemplo de muchos hombres, pero hoy he escogido el ejemplo de un hombre que vivió 365 años, llamado Enoc. Vivió 365 años, en donde la historia bíblica registra que nunca, ni un solo día, ni un minuto segundo, Enoc se apartó de Dios y siempre vivió, todos esos años los vivió en comunión con Dios. ¿A dónde dice eso, José Luis? Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. ¿Cuál es el tema de hoy? Caminar con Dios significa. ¿Qué es lo primero que significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa tener comunión con Dios. ¿Como quién? Como lo hizo Enoc. Para los que no saben, Enoc fue hijo de Eleazar. Enoc fue nieto del sacerdote Aarón. Y la Biblia dice en Génesis 5:24, en la versión PDT dice, todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios. ¿Cuál tiempo? Pues los 365 años de vida que tuvo. Todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios, y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Déjame decirte una cosa, la vida cristiana se rige y se fundamenta por una dependencia de aquel que nos llamó y de aquel quien nos sostiene, quien nos sustenta y quien nos da vida. Si hoy dices ser un cristiano, si hoy dices ser un seguidor de Jesucristo, si hoy dices que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador,
necesitas y debes estar viviendo una vida de intimidad con Dios todos los días. Por eso la Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, 1 Corintios capítulo 1 verso 9 nos dice que fiel es Dios, óigalo bien, fiel es Dios quien nos ha llamado, ¿a qué cosa? Nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 1, 9 dice que Dios no nos llamó como prioridad a otras cosas. Nos llamó con una prioridad. Nos llamó a sus caminos para tener una vida de comunión con su Hijo Jesucristo. Eso dice 1 Corintios 1, 9. Por eso el primer punto en este tema de hoy, caminar con Dios significa, lo primero, caminar con Dios significa tener comunión con Dios como Enoc. Yo te hago una pregunta. Tú que me estás escuchando, tú que estás hoy conectado con esta red social de la iglesia Casa de Provisión, tú que estás conectado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de esta palabra, te hago una pregunta. ¿Vives una vida de comunión con Dios? Y usted dirá, creo que sí, creo que no. ¿Cómo hago una vida de comunión con Dios? Lo primero, orar a Dios todos los días. Orar a Dios todos los días. Segundo, poner en práctica su palabra. Obedecer su palabra nos hace hombres y mujeres dependientes de Dios, hombres y mujeres con una comunión con aquel que nos llamó. La Biblia nos dice en capítulo 15 de Juan, un pasaje muy conocido por todos. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, en la versión PDT nos dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Óigalo bien, nos dice Jesucristo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Hoy muchos cristianos alrededor del mundo quieren dar fruto y muchas veces se preguntan: ¿qué me está faltando para dar fruto que no puedo? Pues déjame decirte, debes tener una excelente comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso el tema de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, hermano, estamos viviendo tiempos finales. Hoy, aunque suene repetitivo, te lo tendré que seguir diciendo. Los pastores de esta iglesia te lo vamos a seguir repitiendo. Cristo viene pronto. El Señor está pronto a su venida. Las señales están casi en su totalidad cumplidas. Cristo viene pronto y tenemos que prepararnos. Pero mientras Él viene, tenemos que entender que caminar con Dios, lo primero, significa, hermanos, tener comunión con Dios. Hoy muchos han querido vivir una vida cristiana express o instantánea, de oraciones cortas, de comunión solamente cuando vamos al culto, y ahora que no estamos yendo a la iglesia, hasta pereza. Hay argumentos, hermanos, hay pretextos hasta para conectarnos con la red social. Muchos me han llamado a decirme: bueno, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? En estos días un hermano, es un varón de nuestra sede, de nuestra iglesia, no les voy a decir si sede de Timaná, Pitalito, pero me decía: bueno, ya hace falta ir a la iglesia, ¿cuándo es que vamos a ir? Y yo le dije: bueno, pero estás escuchando las prédicas. Me decía: no he escuchado ni una. Yo le decía: pero ¿qué me garantiza a mí que vas a ir a la iglesia? Cuando aún si quieres desde la habitación de tu casa podrías escuchar la palabra y no lo haces. Hoy muchos dicen: la vida cristiana es muy difícil. Hoy el mundo se me opone. Hoy hay muchas dificultades. Pues hoy tengo que decirte que te quede claro, para que no luches más, simplemente para que disfrutes la vida cristiana. Caminar con Dios significa no un mar de rosas. La Biblia nos dice que caminar con Dios es un camino estrecho, es un camino angosto, es un camino lleno de dificultades, que tenemos la ayuda de Dios, la cobertura de Dios, el apoyo de Dios, el poder de Dios. Pero tenemos que tener claro, para que podamos disfrutar esta vida cristiana, entender que caminar con Dios significa
tener comunión con Dios. ¿Como lo hizo quién? Como lo hizo Enoc. Vivió 365 años, y la Biblia por ningún lado registra que él se enfrentó a Dios o se apartó de Dios. Era tan santo y tan piadoso que Dios decidió levantarlo. La palabra de Dios nos dice que Dios necesita una iglesia como Enoc, con una comunión con Dios. Hermanos, independiente de si vamos a la iglesia, independiente si el templo está abierto o está cerrado, aún desde nuestra casa, aún desde las redes sociales, aún desde la cuarentena, aún desde el aislamiento, necesitamos tener comunión con Dios. Hoy muchos me llaman y me dicen: hermano, ¿cuándo vamos a ir a evangelizar? ¿Por qué no abrimos la iglesia? Yo eso lo respeto, hermanos, pero yo primero le digo, así como tienes ese ímpetu, como tienes esa fuerza, esa gallardía, como tienes ese ánimo de llamarme y decirme cuándo abrimos, cuándo desobedecemos al gobierno para abrir la iglesia, también estás buscando a Dios. ¿Estás teniendo una comunión con Dios en tu casa? A mí me llama la atención que al principio de esta pandemia había mucha piedad. La gente estaba orando. Al principio de esta pandemia la gente estaba, ¿verdad?, en vigilia en su casa. Pero ahora muchos han dejado de orar. Ahora muchos están diciendo cosas disparatadas que no deberían decir. No son todos, pero sí hay muchos, y es preocupante. Y hoy tengo que decirte, caminar con Dios, lo primero, significa tener una comunión con Dios. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás teniendo una comunión con Dios, una relación íntima con el Señor todos los días de tu vida? Déjame decirte, la palabra de Dios nos dice ahí en Juan 15, separados de Él, nada podemos hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Para los que se han apartado, para los que se han apartado de los caminos del Señor, o para los que están pensando en hacerlo, hoy te digo lo que dice Isaías 55, versículo 6 y 7. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y el versículo 7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Óigalo bien, misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy, hermanos, si hoy dices esta vida cristiana es muy complicada, es muy difícil, yo te invito que a lo primero que te debes ocupar es de vivir una vida de constante comunión con Dios. Y es cuando la vida cristiana, el caminar con el Señor te va a convertir en algo totalmente diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el tema de hoy? Caminar con Dios significa, lo primero significa tener comunión con Dios, como lo hizo Enoc, que ni un solo día, ni un solo minuto, ni un solo segundo de su vida se apartó de los caminos del Señor. Así que saludo a todos los que se están conectando en esta hora. Saludo a mi hermana Mercedes Meneses, Dios te bendiga. Saludo a mi hermana Yolis, a Yolanda Ortiz y a todos los que se están sumando, a los que se están añadiendo. El tema hoy, caminar con Dios, significa, lo primero es que caminar con Dios significa, hermanos, tener comunión con Dios como lo hizo Enoc. Pero lo segundo punto, voy a compartirte 4 puntos en esta mañana. Lo segundo es que caminar con Dios significa perseverar en la obra del Señor como lo hizo Noé. Lo segundo es que caminar con Dios significa perseverar en la obra del Señor como lo hizo Noé. Yo hago una pregunta a la distancia: ¿cuántos hoy perseveran en la obra del Señor? ¿Cuántos hoy dicen: no importa cuántas cuarentenas nos tengan que decretar, yo persevero, yo sigo, yo abrazo la obra, yo abrazo a Casa de Provisión? Y si usted asiste a otra iglesia, dice: yo abrazo a mi iglesia. Hoy necesitamos, en el nombre de Jesús, iglesia, necesitamos de sus oraciones.
Amados hermanos, necesitamos de su apoyo en oración. Necesitamos de su respaldo. Y hoy caminar con Dios significa eso, hermanos. Perseverar en la obra como lo hizo Noé. Hoy, esta semana, no, la semana antepasada, pastores me decían, hay gente de la iglesia que desde que empezó esta pandemia no sé nada de ellos. He sabido de algunos que se han apartado, que se han desanimado, y eso es doloroso, eso es triste, hermanos, porque yo digo que así como afrontamos las dificultades económicas, como enfrentamos y afrontamos las dificultades materiales, laborales y de todo índole, también van a haber dificultades para buscar a Dios. Pero quiero decirte algo, caminar con Dios significa eso, perseverar, un esfuerzo, dar cada día un paso nuevo y diferente, saltar los muros como dice la Biblia, derribar esas murallas. Caminar con Dios significa perseverar en la obra como lo hizo Noé. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hizo Noé que yo quiero hacerlo? Y vamos a la Biblia, ¿cómo perseveró Noé? Y es que Génesis 6:22. Génesis capítulo 6, versículo 22 nos dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si usted lee el versículo anterior, hermanos, la Biblia nos dice en el versículo anterior que Dios le dijo a Noé, sube al arca, una pareja, ¿verdad? Un macho y una hembra de cada animal, de cada especie. Dijo, sube alimentos para usted y para su familia. Eso dice la Biblia. Pero tal como Dios le dijo, Noé lo hizo. Por eso dice el verso 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo segundo, hermanos, caminar con Dios significa perseverar en la obra como Noé. ¿Cómo perseveró en la obra Noé? Escribe, tome nota, en obediencia. Por eso el tema de hoy en pleno julio del 2020, quiero decirte, iglesia, a la distancia, Dios te manda a decir esto. Tienes que caminar con Dios. Y caminar con Dios significa, lo primero, hermanos, significa tener comunión con Dios. No existe un cristiano sin una comunión con Dios. Y lo segundo, hermanos, caminar con Dios significa perseverar. ¿Qué es perseverar? Es avanzar, es continuar, es dar la lucha día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Perseverar de día, de noche, llueva, trueno, relampagueo, salga el sol. Pero caminar con Dios significa perseverar en un continuo ¿verdad? Movimiento, en una continua actitud de avanzar. Perseverar en la obra. Necesitamos perseverar en la obra todos los días. Ustedes, sede Timaná, les digo, necesitan perseverar en la obra. Llame a los hermanos de la iglesia, a los que no pueden escuchar esta palabra, y dígales, Dios nos dice que necesitamos perseverar en la obra. Yo le digo a la sede Pitalito, al equipo de servicio, al equipo de apoyo pastoral, a todos los integrantes de los diferentes equipos, necesitamos perseverar. Pero aquí viene el pero, necesitamos perseverar, pero como lo hizo Noé. ¿Y cómo lo hizo Noé? En obediencia. Génesis 6:22 dice, y así lo hizo Noé. Hizo conforme, no a su gusto, no a su placer, no a sus caprichos, no a su voluntad, lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Usted que asiste a nuestra iglesia, o usted que asiste a otra iglesia y me está escuchando, usted que persevera en la obra, ¿cómo lo está haciendo? ¿A su manera? ¿A su gusto? ¿A su conveniencia? Esta palabra también es para mí, es para los pastores de nuestra iglesia. ¿O lo estamos haciendo como Dios manda? Déjame decirte, caminar con Dios significa exactamente eso. Perseverar en la obra del Señor como lo hizo Noé. Y yo lo digo con letras mayúsculas, en obediencia. La Biblia nos dice que Noé hizo todo conforme Dios le mandó. Y hay algo muy fundamental en los caminos del Señor, y es la obediencia. Mira,
de las bases más fuertes que sostienen hoy el Evangelio y la fe cristiana en la tierra, hermano, es la obediencia. La primera que acabamos de ver es la comunión con Dios, pero segundo, la obediencia. Déjame decirte que el hacer todo como Dios manda y no como nosotros queremos, eso es fundamental en los caminos del Señor. Pero no solo en los caminos del Señor, en cualquier institución sobre la faz de la tierra, desde la familia. Si no hay obediencia, hay problemas. Y hoy hay un factor fundamental en la iglesia, en cualquier iglesia del mundo, hermanos, es el hacer todo como Dios manda y no como nosotros queremos. Y hoy tengo que hablar esto porque hoy muchos dicen, tengo problemas, tengo luchas, tengo dificultades, pero la pregunta es, ¿estás haciendo las cosas como Dios te dijo que las hicieras o como tú has querido? Hoy son muchos los cristianos que alrededor del mundo que quieren servir en nuestras iglesias, pero asimismo, hermanos, son muchos los que desafortunadamente hoy carecen de esa obediencia que tú o Noé, de esa obediencia que Dios y su palabra hoy nos exigen. ¿Eres obediente a Dios? ¿Eres obediente a su palabra? ¿Eres obediente a la autoridad que Dios ha delegado? ¿Eres obediente a los que te rodean? ¿Eres obediente a tu jefe? ¿Eres obediente a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa? ¿Eres obediente a tu pastor, a tu pastora, a tu iglesia? ¿Eres obediente? Porque hoy tengo que decirte, hermanos, podemos tener el título grandote aquí, soy líder, soy pastor, soy cristiano. Si no hay obediencia, no estás caminando como Dios manda. Por eso hoy, caminar con Dios, lo segundo es que significa perseverar en la obra como Noé. Noé vivió en entera obediencia. La Biblia nos dice en cuanto a la obediencia en Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 nos dice su palabra. Pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer los mandamientos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrendarle o ofrecerle la gracia de los carneros. Aquí estaba hablando el profeta Samuel y le estaba diciendo, hermanos, a Saúl, mira, más que descrestar a Dios con esfuerzos y sacrificios, Dios lo que está buscando es obediencia. Yo no estoy diciendo que los esfuerzos y los sacrificios no cuenten, pero Dios está buscando una iglesia que no haga su voluntad, sino que haga la voluntad de Dios. Y yo te hablo, líder de Casa de Provisión, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu voluntad? Porque a veces decimos, no, es que como que la cobertura de X o Y iglesia o de mi iglesia como que no me gusta o no me agrada. Yo solito voy a hacer la voluntad de Dios. Pues déjame decirte, Dios estableció un sinnúmero de autoridades en la faz de la tierra. Y Dios nos manda que nos sujetemos a Él a través de las autoridades. Por eso hoy estás siendo obediente. Yo te hago una pregunta. ¿Está la obediencia a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada por Dios en tu vida? ¿Obedeces al presidente? ¿Obedeces al alcalde? ¿Obedeces al ministro, al gobernador? ¿Obedeces al concejal? ¿Obedeces a tu jefe? ¿Obedeces a tus pastores? Pues déjame decirle, ¿está la obediencia a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada de Dios en tu vida? Juan capítulo 14, versículo 23 en la versión PDT dice, Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Lo segundo que significa caminar con Dios, y es que lo segundo significa perseverar en la obra como Noé. Y decimos que Noé fue perseverante, pero se nos olvida un detalle, es que fue perseverante en obediencia. ¿Estás obedeciendo a Dios a quien no ve? ¿Por qué te cuesta obedecer entonces al que sí ves?
Yo no estoy diciendo que eres desobediente, pero tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo te sujetas y obedeces a Dios? Aquí no vemos. ¿Estás obedeciendo y te estás sujetando al que sí vemos? La palabra de Dios dice eso. La obediencia a la autoridad de Dios en Juan 14:23. Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Pero a veces queremos obedecer a Dios parcializadamente, polarizadamente, solo obedeciendo lo que a mí me compete o me beneficia. Pero Dios nos manda que lo obedezcamos en todo. Diga conmigo, en todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hay una obediencia a Dios cuando obedecemos a la autoridad delegada por Él. Y es cuando vemos un pasaje que hace 8 días leímos aquí, y es Romanos capítulo 13, verso 1. Y quiero leértelo en la Biblia de las Américas, Romanos capítulo 13, verso 1, y dice: sométase toda persona. Yo quiero decirle que toda persona es usted y soy yo. Sométase toda persona. Aquí no hay excepciones, como los decretos presidenciales. Aquí no hay excepciones. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen, espirituales y no espirituales, hermanos, por Dios son constituidas. Por eso, lo segundo que significa caminar con Dios es que caminar con Dios significa perseverar en la obra. ¿Pero cómo? Como lo hizo Noé. ¿Y cómo lo hizo Noé? En obediencia. Amado hermano y líder de la iglesia Casa de Provisión y de cualquier otra iglesia que me esté escuchando, ¿eres obediente a las autoridades establecidas por Dios? De pronto lo he repetido y lo seguiré diciendo. Usted dirá: bueno, ¿yo cómo me someto cuando la autoridad que hoy tengo por encima es injusta? Déjame decirte que ese injusto se tiene que entender con Dios. Si tú y yo obedecemos hoy, nos entendemos con Dios y recibimos la bendición. Por eso hoy estamos viviendo días difíciles. Estamos viviendo días pesados y complicados. Y muchos decimos: la vida cristiana es muy complicada, es muy difícil. Pero hoy tengo que decirte: caminar con Dios significa esto. Y si lo entendemos, vamos a disfrutar la vida cristiana. Caminar con Dios significa, hermanos, lo primero, tener comunión con Dios, como lo hizo Noé. Ni un día se apartó de Él. Lo segundo, perseverar en la obra, como lo hizo Noé, en obediencia. En obediencia. Noé hizo conforme Dios le mandó. Hoy estamos llamados a actuar como Dios nos manda. Lo tercero, y estoy terminando, lo tercero es que caminar con Dios significa amar los caminos y pensamientos de Dios, como lo hizo Moisés. A mí me llama la atención ver cómo Dios dejó hombres, y la historia de muchos hombres, testimonio de hombres, que al ver su vida hoy nos trae una enseñanza a nosotros. Quizás un día vamos a morir nosotros, pero nuestra manera de vivir va a dejar un legado a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra descendencia, y es cuando nunca se van a apartar de los caminos del Señor. Por eso hoy, lo tercero, caminar con Dios significa amar los caminos y pensamientos de Dios, como lo hizo Moisés. Vamos a la Biblia. La Biblia dice en el Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Cómo es que Dios escoge un hombre para decirle: mira, esto es lo que quiero para el ser humano? Y déjame decirte, eso tan grande que vemos de Dios en Moisés, el escogerlo para una labor como esa, hoy usted y yo somos ese Moisés. Dios nos ha dejado un legado para que lo enseñemos a los que nos rodean, para que le enseñemos a Pitalito, a Timaná, al Huila, a Colombia, al lugar donde tú te encuentres. Caminar con Dios significa amar los caminos de Dios y sus pensamientos,
¿Cómo es amar los caminos de Dios y sus pensamientos? Ir a la palabra y lo que está ahí escrito, amarlo, predicarlo, vivirlo, ponerlo por obra. Hermanos, hoy si entendemos esto, nuestra vida cristiana va a tomar otro sentido. Nuestra vida cristiana va a cambiar, hermanos, de la manera de vivirla, de sentirla, hermanos. Hoy la vida cristiana, por difícil que parezca, hermanos, la vamos a disfrutar si entendemos que cada minuto, cada segundo que vivamos significa, hermanos, amar los caminos y pensamientos de Dios, como Moisés. No podemos divorciarnos de los caminos de Dios. No podemos divorciarnos, vivir aislados, vivir alejados, hermanos, divorciados de los pensamientos de Dios. Por más difíciles y diferentes que sean los pensamientos de Dios a los de nosotros, necesitamos abrazarlos como lo hizo Moisés. Y por eso lo repito, Salmo 103 verso 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Si hubo alguien en la Biblia que amó a Dios entre todos los que lo hicieron, hermanos, fue Moisés. Podemos decir que Moisés, en la historia bíblica, hermano, usted que me escucha, Moisés se convirtió en su momento en el secretario de gobierno del cielo, aquí en la tierra, hermanos. El secretario de gobierno del cielo aquí en la tierra. Moisés fue eso, hermanos, el secretario de gobierno de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. Moisés logró ser el amigo íntimo de Dios al punto de lograr interpretar la voluntad de Dios para el ser humano y llevarla, hermanos, a la ejecución con toda disposición y entrega. Y por obvias razones logró Moisés convertirse en el mediador entre Dios y los hombres. Por eso, hermanos, quiero que entendamos, caminar con Dios significa amar los caminos y pensamientos de Dios. Moisés nunca contradijo a Dios. Moisés nunca contradijo su palabra. Moisés nunca contradijo la manera de pensar de Dios. Lo que Él mandó, Él lo hizo, hermanos. Y es lo que hoy necesitamos. Y hoy caminar con Dios aquí en la tierra significa eso mismo, hermanos. Significa abrazar el plan de Dios, los pensamientos de Dios, los mandatos de Dios, la voluntad y los designios de Dios, para poder vivir una vida santa y piadosa que Moisés vivió, hermanos. Y así poder mostrar al mundo la voluntad de Dios, que es agradable, ¿verdad? De manera perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso hoy, caminar con Dios. Usted que quiere vivir una vida agradable a Dios, lo primero, hermanos, es que caminar con Dios significa tener una vida de comunión. No puedes vivir una vida cristiana sin comunión con Dios. Cuando hay una buena y excelente comunión con Dios, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas. Lo segundo, caminar con Dios significa ser perseverante como Noé. ¿Cómo? En obediencia. Iglesia, a veces nos volvemos buenos cristianos, pero de muy mala obediencia a Dios y a la autoridad y a su palabra. Lo tercero, hermanos, es que caminar con Dios significa amar sus caminos, sus pensamientos, la manera de pensar de Dios, la manera de actuar de Dios. Amar todo lo que Dios es y estableció, como lo hizo Moisés. La Biblia dice en Proverbios 3:6: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo así en todos tus caminos? Sí, en tu trabajo, en tu estudio, en tu relación matrimonial, en tu relación de noviazgo. Reconócelo en tu iglesia, en tu liderazgo, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, a solas, con Dios, rodeado de personas. Reconócelo en todos tus caminos. Y reconocerlo es entregarle a Dios la potestad. Es invitarlo a ser parte primordial de nuestra vida. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos lo están reconociendo en todos sus caminos? ¿Cuántos desde su casa me dicen amén? Hoy, si lo haces, van a ser enderezadas tus veredas, tus sendas, hermano. Nuestro presente y futuro será enderezado. Para terminar este penúltimo punto, Marcos 12:30 nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo. Diga conmigo: con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento.
Hoy tengo que decirte, caminar con Dios significa abrazar sus caminos, sus pensamientos. Hermanos, significa reconocerlo en todos nuestros caminos. Significa amarlo con todo lo que somos, con la más mínima partícula de nuestra vida. Amarlo, tener sentido de pertenencia por Dios, darlo todo por Él. Eso significa caminar con Dios. Hoy muchos han limitado su vida cristiana a un bienestar económico, financiero, laboral. Si eso está bien, están bien con Dios. Pero si eso está mal, están mal con Dios. No han entendido lo que significa caminar con Dios. Discúlpame que te lo repita tanto, pero caminar con Dios significa más que un bienestar económico, financiero, que es importante. Caminar con Dios significa tener comunión con Él. Ahí empieza la vida cristiana, en una relación de amistad con Él todos los días. Y lo segundo es que caminar con Dios significa perseverancia, avanzar todos los días, día a día, con disciplina, con denuedo, con dedicación, pero no de cualquier manera, sino como Noé, en obediencia. ¿Eres obediente? Lo tercero, y estoy terminando, lo tercero es que caminar con Dios significa amar los caminos y pensamientos de Dios. Hoy yo he conocido cristianos que dicen ser cristianos, dicen ser pastores, dicen ser líderes. A lo largo de toda mi vida cristiana he conocido, yo no soy el mejor, a mí me falta mucho. Dios me está transformando, hermanos. Pero he conocido de hombres y mujeres que han querido caminar con Dios, pero pensando diferente a Dios. Y por eso todos los días tienen problemas. Por eso todos los días tienen luchas. Por eso no se amañan en los caminos del Señor. Por eso pelean con Dios y con su voluntad. Por eso pelean con la iglesia, pelean con los líderes, pelean con el pastor, pelean con el vecino, pelean con los que lo rodean, pelean con el jefe, con el esposo, con la esposa. Porque no aman los caminos y pensamientos de Dios como lo hizo Moisés. Muchas de las órdenes que Dios le dio a Moisés, yo me atrevo a decir que no todas fueron agradables a Moisés, pero Moisés lo hizo porque sabía que Dios no se equivocaba. Yo te hago una pregunta hoy: ¿amas los caminos y pensamientos de Dios como lo hizo Moisés? Por eso, para terminar este tercer punto, quiero hacerte dos preguntas. La primera: ¿hace Dios parte de todas las áreas de tu vida? ¿O lo estás siguiendo, verdad, con reservas? ¿Haces a Dios parte de todas las áreas de tu vida? Pero la segunda pregunta: ¿acepta usted o aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida, por difícil e incómoda que parezca? Si lo hacemos, estamos caminando como debe ser y hemos entendido lo que significa caminar con Dios. Y termino con este último punto en el tema de hoy. Caminar con Dios significa, y es que lo cuarto, caminar con Dios significa ser valientes y tener celo de Dios y de las cosas de Dios, como lo hizo Finés. La Biblia nos habla en el libro de Deuteronomios, capítulo 25, versículos 6 al 13, de un hombre llamado Finés, que fue valiente, ¿verdad?, para defender la doctrina de Dios. Fue valiente para ser celoso de las cosas de Dios. Hoy te hago una pregunta: ¿eres celoso por la santidad? ¿Eres hoy celoso por la obediencia a Dios y a su palabra? ¿Eres celoso por cuidar tu integridad? ¿Eres celoso por cumplir sus mandatos? Pues déjame decirte, caminar con Dios significa ser valiente para hacerlo y tener celo de Dios, como lo hizo Finés. Números 25, versículos 6 al 13. Si ya no encontró, libro de Números 25, 6 al 13 nos dice, en la versión PDT, léalo conmigo, dice: justo en ese momento, uno de los israelitas vino y trajo una mujer madianita, descendientes de Madián. Dice la Biblia, justo en ese momento uno de los israelitas vino y trajo una mujer madianita a donde estaba su familia. Hizo esto delante, óigalo bien, de Moisés y de todos los israelitas.
quienes se encontraban llorando a la entrada de la carpa del encuentro. Muchos se preguntan por qué estaban llorando. ¿Saben por qué estaban llorando? Porque Dios había matado a muchos israelitas, porque la ira de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Ahora le explico por qué estaba la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Y dice la Biblia en el versículo 7, después de que Finés vio entrar al israelita con esta mujer madianita. Recuerde que los descendientes de Madián era una nación enemiga del pueblo de Israel, y Dios les había prohibido mezclarse al pueblo de Israel con los descendientes de Madián. Y dice la Biblia que entró un hombre con una descendiente de Madián, una madianita, y dice la Biblia que Finés, verso 7, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, dice, viendo esto, que el hombre de Dios entró con esta mujer, dice, viendo esto, se alejó de la reunión y tomó su lanza, verso 8, y siguió al israelita hasta su carpa o hasta su casa. Y dice, y allí Finés atravesó por el estómago al israelita y a la mujer madianita. Y así fue como se detuvo, ¿qué? La plaga que afligía a los israelitas. ¿Qué era lo que tenía afligido al pueblo? La desobediencia a la palabra de Dios. El haberse mezclado con el pueblo enemigo. El haber sido complaciente con el pecado, hermanos. El haber ido en contra de la palabra. Y dice la Biblia que así fue como se detuvo la plaga que afligía a los israelitas. Verso 9, aunque la plaga ya había matado a 24,000 de ellos. Y el verso 10 dice, y el Señor le dijo a Moisés, Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, salvó a los israelitas de mi ira al enojarse como yo contra los que pecaron. Por lo cual yo no destruiré a los israelitas en mi ira. Así que dile a Finés, dice Dios a Moisés, dile a Finés que yo hago este pacto de amistad con él. Yo le entrego el sacerdocio para siempre a él y a sus descendientes, porque se indignó en favor de su Dios y rescató a los israelitas. Con esto termino. Cuarto punto. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa ser valientes y tener celo de Dios como lo hizo Finés. Porque hoy tengo que decirte, hermanos, ser valientes hoy para defender la fe cristiana y la doctrina bíblica se ha vuelto un desafío. Hoy el pueblo de Dios en muchas partes del mundo, desafortunadamente, ha terminado aceptando amar al mundo con sus deleites y sus ofertas, cediendo de manera deliberada, hermanos, y generosa a los placeres y estímulos que el diablo ofrece. Y asimismo, perdiendo así su identidad de hijo de Dios y perdiendo la autoridad que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Hoy muchos dicen, es muy difícil serle fiel a Dios. Hoy es muy difícil mantenernos en santidad, pero hoy me atrevo a decir que no has entendido que caminar con Dios es eso. Significa ser valientes. Hoy, hermanos, el diablo ha puesto el mundo en bandeja de plata. Hoy el diablo ha puesto el mundo como un televisor de 80 pulgadas, Ultra HD, hermanos, demasiado atractivo. Y hoy muchos dicen, José Luis, caí, cedí porque es muy difícil. Y es verdad, no es fácil. Pero hoy tengo que decirte que la Biblia nos dice que hoy en estos últimos tiempos Cristo viene pronto, y que mientras Él viene tenemos que prepararnos entendiendo que caminar con Dios significa eso, no un mar de rosas, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero que caminar con Dios significa que tenemos que ser valientes y tener celo por las cosas de Dios para defender su doctrina, para defender la santidad, hermanos. Finés, en esta lectura que hicimos, es el más claro ejemplo de lo que Dios quiere y busca de sus hijos, hermanos. No que seamos asesinos del cuerpo hoy en estos tiempos de gracia, no, hermano, sino hombres y mujeres que corten de raíz la amistad con el mundo y con el pecado. No significa, como hablaba con mi esposa ahora, no significa dejar de hablarle a la gente, sino no hacer lo que el mundo y el diablo hoy quiere que hagamos. Hoy muchos cristianos, para sostener un empleo,
para sostener un trabajo, terminan haciendo lo que su jefe y lo que la empresa y lo que los compañeros de trabajo digan, y terminan en cierta fiesta, en ciertos compartires que no son adaptados y ni son, hermanos, de un hijo de Dios. Hoy muchos terminan haciendo y aceptando, hermanos, cayendo en cáscaras del diablo, terminan haciendo y abrazando, hermanos, la tentación por tener contento al mundo, para no perder prebendas, hermanos. Y yo no estoy diciendo que tenemos que andar encerrados como en una cáscara de huevos o como una burbuja, hermanos. No, hermanos, pero necesitamos, como este hombre Finés, cortar de raíz, tener la valentía, la gallardía, hermanos, para cortar de raíz con lo que desagrada a Dios y con lo que nos aparta de Él y de su presencia. Caminar con Dios significa eso. Y yo coloqué ser valiente, porque hoy de verdad que permanecer en los caminos del Señor, tener celo por las cosas de Dios, hacer respetar la palabra, hermanos, vivir en santidad hoy significa tener eso, valentía, hermanos. Y hoy la valentía para defender las cosas de Dios, para perseverar en sus caminos, para defender la doctrina, hermanos, para amar la iglesia, para cuidar a los líderes y a los pastores, para cuidar la iglesia, se necesita valentía. Y hoy desafortunadamente a lo largo del mundo se está acabando la valentía. Hoy muchos están cediendo al pecado. Hoy muchos dicen, este pecado es demasiado fuerte. Pero hoy tú y yo necesitamos ser como Finés, aguerridos, lanzados, radicales, hermanos, para cortar, hermanos, de raíz la amistad con el mundo y el pecado. Y quiero leerte 3 versículos y con esto termino. Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice: gente infiel. Santiago 4:4 en la versión PDT nos dice: gente infiel. ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? ¡Wow! ¿No saben que amar el mundo es odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Estás amando al mundo hoy? ¿Estás amando hoy más lo que el mundo ofrece que lo que Dios ofrece? Pero la Biblia nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este versículo muchos lo han malinterpretado. No es odiar a la gente, ojo con eso. Es no abrazar lo que la gente quiere que yo haga por tenerlos contentos. Si yo soy compatible con lo que la gente hace y dice y no desagrada a Dios, yo lo voy a hacer. Pero Dios dice, hermanos, que si lo que el mundo quiere que yo haga hoy significa apartarme de Dios, dejar sus enseñanzas, dejar de hacer su voluntad y aún apartarme de Él y de mi familia, hermanos, no lo voy a hacer. Por eso dice gente infiel. Y hoy hay muchos infieles en todas las iglesias. Y la nuestra no es una excepción, y tengo que decirlo y me duele decirlo. No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios. Hoy uno ve que hay gente que termina más por allá, ¿verdad? Perdónenme esta expresión, es fuerte, pero tengo que decirlo, revolcándose más con el mundo que con Dios. Y hoy tengo que decirte así, hermano, porque estamos viviendo últimos tiempos y quiero que te prepares. Romanos 12:2. En la versión PDT nos dice: no vivan según el modelo de este mundo. No vivan según el modelo de este mundo. Hoy muchos dicen: me tocó dejar a Dios por ocupación. Estás viviendo según el modelo del mundo. Hoy muchos dicen: no he podido buscar a Dios porque el estudio no me da tiempo. Estás viviendo según el modelo de este mundo. No has entendido que lo cuarto y último es que caminar con Dios significa ser valiente y tener celo de Dios. Hoy muchos quizás se levantaron sabiendo que hoy había que escuchar palabra, pero les dio igual. Pero gloria a Dios por ti, que tienes celo por las cosas de Dios, que necesitas un alimento, que necesitas una palabra, y dijeron: hoy me voy a levantar y me voy a bañar y me voy a vestir como si estuviera yendo al templo. Necesitamos celo por las cosas de Dios. ¿Eres celoso por las cosas de Dios? ¿O permites el pecado en tu casa? ¿O permites el pecado en tu vida? ¿O permites el pecado en tu iglesia? ¿O permites el pecado en tu hogar? ¿O permites el pecado en medio del mundo que te rodea? ¿Eres complaciente con el pecado por tener contenta a la gente? Iglesia,
Dios le dijo a Elí, dijo, has sido más complaciente, has honrado más a tus hijos que a mí. No podemos, por tener contenta a la gente, hermanos, poner bravo a Dios. Lo cuarto y último, caminar con Dios significa, hermanos, eso, ser valientes para tener celo por las cosas de Dios, como lo hizo Finet. Y termino con 1 Corintios capítulo 6, verso 20, en la Biblia de las Américas. 1 Corintios 6, 20 dice, pues por precio habéis sido comprados. Por precio, hermanos, y muy alto, por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo tengo que decirte, a mí me encanta cuando se publican cosas por las redes sociales, por el Facebook. Hay gente que publica palabras muy bonitas, mensajes bíblicos muy hermosos. Pero a muchos de esos que han publicado esas cosas me ha tocado decirte, mira, eso que estás publicando lo estás viviendo. Hoy hay gente que publica una cantidad de cosas hermosísimas, tengo que decirlo, pero viven una vida de pecado, viven en fornicación, viven en adulterio, son complacientes, le sueltan mucha piola, hermano, al pecado, no son radicales. Y usted dirá, bueno, José Luis, hoy está como fuerte, como pesado. No, hermano, te estoy hablando como Dios quiere que hable y te estoy hablando como quiero que a mí me hable. Porque si algo tengo claro, hermano, desde Apocalipsis, es que los tibios, Dios los vomitará de su boca. Yo no quiero ser de esos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta mañana te he compartido este tema. Y quiero que lo abracemos. Lo primero es que caminar con Dios significa tener comunión con Dios como lo hizo Enoc. ¿Tiene usted comunión con Dios todos los días de su vida? Segundo, caminar con Dios significa amar sus caminos, amar sus pensamientos. Ojo, la manera de pensar de Dios que está plasmada en ¿dónde? En su Biblia, como lo hizo Moisés. Caminar con Dios significa ser, ¿verdad? Caminar con Dios significa, me salté uno, perseverar en la obra como lo hizo Noé. Noé perseveró y todo lo tenemos claro, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo en obediencia. ¿Es usted obediente a Dios y a su palabra? Y termino. Caminar con Dios significa ser valiente y tener celo por las cosas de Dios. ¿Tiene usted celo por las cosas de Dios? ¿Tiene celo por la palabra de Dios? ¿Tiene usted celo que en su casa se haga la voluntad de Dios? ¿Tiene usted celo que en su hogar, en su empresa, en su negocio, en su vida se cumpla la voluntad de Dios? ¿O termina el día abrazando, ¿verdad? Untado de mundo. Hermanos, esta palabra no es para que usted se sienta mal. Esta palabra es para que digamos, Señor, necesito parecerme más a Jesucristo. Como conclusión en esta mañana, caminar con Dios significa esto. Hoy muchos quizás no lo han entendido y pensaron que caminar con Dios significa tener todo a pedir de boca. Y déjame decirte, sí, la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero que la vida cristiana significa que mientras Cristo viene vamos a tener luchas, que mientras Cristo viene vamos a tener dificultades. Los grandes hombres de Dios las tuvieron, pero saben, nos dejaron este legado de tener comunión con Dios, de perseverar en obediencia como Noé, hermanos, de amar la vida de Dios como lo hizo Moisés, pero también de tener celo por las cosas de Dios. Yo quiero que oremos. Si esto hacemos, nuestra vida cristiana se va a transformar en otra cosa. Va a tener más gusto, porque la gracia de Dios en plenitud va a estar en nuestra vida. Así que, ¿qué tal si oramos? Si le decimos, Señor, necesito poner en práctica estas 4 cosas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias. Señor, te damos muchas gracias. Si puedes levantar tus manos desde la casa. Vamos, ora al Señor, inclina tu rostro. Inclina tu rostro, entra en comunión con Él. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra.
Abrazamos tu palabra en este día. Abrazamos tu palabra. Señor, te damos honra, gloria, poder y alabanza. Yo siento su presencia en este lugar. Yo sé que su presencia también está ahí en tu casa. Abraza su palabra. Dale gloria en esta mañana. Amamos tu presencia, Señor. Señor, he predicado tu palabra, Dios. He predicado tu palabra, Señor. Y hoy te queremos dar gracias. Porque un día escogiste hombres valientes. Porque un día escogiste hombres piadosos, entregados, apasionados, obedientes. Como lo fue Enoc, como lo fue Noé, Moisés, Finés y muchos otros. Para hoy enseñarnos que hoy en pleno 2020 la vida cristiana significa eso. Vivir como ellos vivieron, Señor. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret me uno a todos mis hermanos que ahora mismo están conectados con este mensaje, con esta gloriosa palabra. Me uno a todos mis hermanos allá en casa, puestos de acuerdo, haciendo uso del poder del acuerdo para decirte, Señor, vamos iglesia, usted que está en casa, levanta tu voz, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, hoy amamos esta palabra y te pedimos, ayúdanos por el poder del Espíritu Santo y por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivirla y a ponerla en práctica. Hermano, levanta tu voz, dígale: hoy abro mi corazón a esta palabra. Dígale: Señor, hoy dejo de lado los argumentos, dejo de lado los pretextos, dejo de lado hoy todo aquello que hoy me impide abrazar, entender y obedecer esta palabra en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, hoy pase lo que pase, díganle lo que digan, suceda lo que suceda, quiero vivir tu palabra, Señor. Señor, quiero tener comunión con Dios como lo hizo Noé. Dígale: Señor, quiero tener comunión como lo hizo, Señor, Enoc. Padre, Enoc vivió 365 años y tu palabra dice que ni un solo día se apartó de ti. Dígale: Padre, ayúdame, Señor. Fortaléceme, Padre, guárdame de apartarme de ti y de tus caminos. Vamos, iglesia, dígale: Señor, quiero permanecer, Señor, en el nombre de Jesús, de la mano contigo el resto de mi vida. Vamos, hermanos, más importante que tu trabajo, más importante que tu estudio, eso es importante, más importante que tu hogar, más importante que todo lo que te rodea, es pasar por esta tierra teniendo una comunión con Él. Si vivimos una vida de comunión con Dios, nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro tendrá, hermano, un cambio notable y notorio. Por eso lo primero es tener una vida de comunión como Enoc, pero también una vida de perseverancia como la que tuvo Noé. Perseveró en obediencia. La Biblia dice que todo y tal cual como Dios le dijo, Noé lo hizo. Hermanos, muchas de las cosas que Dios y su palabra y que la autoridad que Dios ha delegado, los pastores, los líderes, Dios ha dejado, muchas de las cosas que Dios nos va a hablar a través de ellos y de ellos, quizás va a ser incómodo para nosotros, pero será lo mejor para nuestras vidas. Por eso levanta tus manos y dígale: Padre, hoy quiero perseverar en tu obra como Noé, en obediencia. Diga: Señor, en obediencia, quiero ocuparme de la obediencia y tú te ocuparás de mí, de mis asuntos, de mi vida, de mi casa, de mi trabajo, de mi estudio. Vamos, iglesia, dígale: Padre, hoy dependo de ti, soberano Dios. Señor, pero también tu palabra nos ha enseñado que caminar con Dios significa amar tus caminos y tus pensamientos. Iglesia, hoy te digo: no pelees más con la voluntad de Dios. No pelees más con la voluntad de Dios, porque muchas veces esa voluntad no va a ser agradable a nosotros, pero es agradable y perfecta a nuestro espíritu. Porque su palabra dice: mis pensamientos no son tus pensamientos.
ni mis caminos igual a tus caminos. Por eso hoy caminar con Dios significa amar los caminos de Dios y sus pensamientos, como lo hizo Moisés. Dígale: Señor, yo quiero ser como Moisés, que nunca contendió contigo, siempre obedeció, siempre se esforzó para agradarte. Pero por último, caminar con Dios significa ser valientes. Ser valientes para todo, iglesia, pero en especial este cuarto punto, para tener celo por las cosas de Dios. Iglesia, hoy Dios nos hace un llamado a no ser complacientes con el pecado, no ser complacientes con la mediocridad, no ser complacientes, hermanos, con la tentación, no ser complacientes con lo que el mundo y el diablo ofrecen. Hoy necesitamos mantenernos puros y santos, como lo hizo Finés. Cortó de raíz con aquello que traía la maldición. Hermano, quizás hoy hay algo que está trayendo maldición a tu vida, a tu casa, a tu familia. Está trayendo derrota, escasez, miseria. Y puede ser la complacencia con el pecado. Y hoy Dios te dice: tienes que cortar de raíz con esa fornicación, con ese adulterio. Tienes que cortar con el alcoholismo, la drogadicción, con las mentiras, con el orgullo, con el chisme, la murmuración. En el nombre de Jesús. Dígale: Espíritu Santo, muéstrame con qué tengo que cortar de raíz. Padre, hoy yo rompo toda cadena, Señor, que me ata al mundo y al pecado. Yo corto en el nombre de Jesús de raíz con mi esposa, con mis hijos, con la pastora Luz Mari, con el equipo de apoyo pastoral, con el equipo de servicio, con el equipo administrativo, con el equipo de servidores. Señor, cortamos con el pecado. Hermano, usted que me escucha, por favor, dígale: Señor, corto con todo pecado hoy. Aún aquel pecado que ni siquiera he discernido ni he descubierto, pero yo corto ahora en mi espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, con toda complacencia con el pecado. Usted a veces dice: Señor, ¿qué pasa? Que le hago por aquí, le hago para acá y nada me sale bien. Lo primero puede ser que estamos en prueba, necesitamos ser probados. Pero lo segundo, puede haber una puerta abierta al pecado. Dígale: Espíritu Santo, levanta tus manos allá en tu casa. Un momento, por favor. Diga: Espíritu de Dios, saca todo pecado a la luz en mi vida. Dígale: Señor, ayúdame a cortar con el pecado, con toda amistad con el mundo, en el nombre santo y glorioso de Jesús. Dígale: Señor, coloca en mí, vamos, dígale: Señor, coloca en mí, Espíritu Santo, celo por las cosas de Dios, celo por la palabra, celo por la santidad, celo por la obediencia, celo por la integridad, en el nombre de Jesucristo. Señor, mi alma te alaba. Padre, mi alma te bendice. Señor, mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Te damos hoy honra, gloria. Cerramos toda puerta al diablo, cerramos toda puerta a las tinieblas, cerramos toda puerta en el nombre de Jesús a toda obra del enemigo en nuestro hogar. Diga conmigo: en mi familia, en mi casa, en mi ministerio, en mi llamado, en mi matrimonio, en nuestra iglesia, casa de provisión. Hoy es una iglesia santa, una iglesia libre, gobernada, Señor, por el poder de Jesucristo. Y mi alma te alaba hoy, Señor. Mi alma te bendice hoy. Mi alma te da la honra y la gloria. Te exaltamos, Señor. Eres tú quien nos sostienes. Para terminar, dígale: Señor, eres tú quien me sostiene. Eres tú quien me sostienes. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Amado hermano, amada hermana, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Espero que esta palabra, como a mí, nos abra los ojos. Esperamos que Dios nos ayude a ser perseverantes en obediencia, a tener una comunión con Él, a ser, ¿verdad?, celosos por las cosas de Dios. Esta semana es el tiempo para poner en práctica esta palabra. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga a su familia. Hermanos, estamos en un aislamiento preventivo, ¿verdad? Que se ha extendido ¿hasta qué fecha? 1 de agosto. Hasta el 1 de agosto. Hermanos, es un decreto presidencial. Un decreto establecido por un gobierno delegado de Dios.
por favor cumplámoslo. Si usted tiene que salir a trabajar, pues hágalo con los permisos. Solicite el permiso. Yo tengo un permiso que ya me dio la alcaldía y he podido movilizarme estos días. Pero por favor, no salga en contra de los decretos presidenciales. Recuerde que Romanos 13 dice que Dios gobierna a través de los gobiernos también. Y en la medida en que nos sometamos a ese gobierno, por justo o injusto que sea, Dios se encarga de ellos. Pero Dios va a ver en nosotros un corazón obediente. Y es cuando Dios trae bendición. Así que hermanos, por favor, como publicaba esta semana alguien, es mejor quedarnos en casita, porque sí está muriendo gente y mucha de coronavirus. Y vuelvo y lo digo, si no es coronavirus, hay algo que está matando y no busques morir por ello. La Biblia dice en Proverbios 22:3 que el sabio y el prudente ve el peligro venir y lo evita. Hermanos, este tiempo Dios lo ha escogido para su iglesia, para ver nuestra dependencia de Él, para ver, hermanos, nuestra reacción, para ver, hermanos, qué tan pacientes estamos. Ya estamos acondicionando nuestra sede de Timaná. Y una vez más quiero terminar diciéndote lo siguiente: gracias, iglesia, por apoyarnos. Hermanos, pero que ese apoyo no solo se quede en oraciones. Apóyanos con un día de trabajo. Apóyanos con tus recursos, hermano. Dios desde ya te multiplique, te haga prosperar en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el que siembra cosecha, y que en la medida, hermanos, que nosotros damos, recibimos. Por eso te invito, hermanos, a que lo hagas. Pero todos los que aquí en Pitalito y en Timaná ya lo hicieron, el Señor les multiplique. Muchas gracias. Hermano William, gracias por echarte al hombro con la pastora Luzmari, con tu esposa, con mi tía Elena, esta responsabilidad, este privilegio. Gracias. Desde ya ruego a Dios la bendición para ustedes cuatro como líderes de esta obra ya. Así que hermanos, sede Timaná, sede Pitalito, nos estamos viendo. Usted que dice quiero llevar mis diezmos, llevar mis ofrendas, hermanos, venga que aquí en la sede de Pitalito y en la sede de Timaná le suministraremos tu sobre, hermanos. Gracias a todos los que lo han hecho, porque hoy nos han permitido, hermano, esto, publicar, pagar un internet, pagar todo esto que concierne con esto. Los sueldos, hermano, los pastores también comemos. Los pastores seguimos demandando y Dios, la Biblia dice, Pablo dijo que el que predica el evangelio viva del evangelio. Y gracias por los que lo hacen, ¿verdad? Gracias a todos y cada uno por amar la obra. Desde ya ruego a Dios que les bendiga y les multiplique en abundancia en el nombre de Jesús. Así que feliz semana para todos. Nos vemos en la sede de Timaná, Pitalito, nos vemos todos allá. Confírmenos un día antes que van para allá y nos estamos viendo ahí. Así que muchas, pero muchas bendiciones para todos y que el Señor les bendiga y les multiplique. Un buen día para todos, disfrútenlo.